En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar lo recto según ese mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuando con la tercera semana de los ejercicios, en esta meditación veremos y contemplaremos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra también esto en los puntos 296 y 297 del libro de los ejercicios. Comenzamos, como siempre, con la oración preparatoria, pidiendo a Dios la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Como primer preámbulo, traemos la historia del misterio que queremos contemplar, en este caso, cómo Poncio Pilato, presionado por los judíos, condenó a nuestro Señor a muerte de cruz, y el cual, siendo flagelado y coronado de espinas primero, fue obligado después a cargar la cruz hasta el Gólgota, donde lo crucificaron en medio de dos ladrones. Recordar cómo allí los soldados se dividieron sus vestiduras, los judíos lo injuriaban, la multitud que estaba contemplando ese horrible espectáculo. Nuestro Señor habló 7 veces desde la cruz, rogó por los que le crucificaban, perdonó al buen ladrón, encomendó a San Juan, su Madre Santísima, y a su Madre San Juan. Dijo: tengo sed, y también: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente dijo: todo está cumplido, y gritando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. El sol se oscureció, las piedras se quebraron, muchas sepulturas se abrieron y sus muertos volvieron a vivir. El velo del templo se cortó, se partió en 2 partes de arriba abajo, y finalmente un soldado hirió con la lanza el sacrosanto costado de nuestro Señor y salió manó, agua y sangre. Segundo preámbulo es la composición viendo el lugar. Imaginar el monte Calvario. Es un monte de piedra a las afueras, no muy lejos de los muros de la antigua Jerusalén. Era un lugar que anteriormente había sido una cantera de piedra, pero como era mala la calidad de esa piedra, había comenzado a ser utilizado como un lugar donde se realizaban la ejecución de los criminales. Imaginemos allí la cruz de nuestro Señor, los otros 2 crucificados. Veamos los clavos, el martillo, la escalera, los soldados, a Jesús mismo, su cuerpo lacerado por los azotes, la cabeza ensangrentada y coronada de espinas, los soldados a su alrededor, los sacerdotes y fariseos, con sus propias vestiduras, con sus miradas de desprecio a nuestro Señor. También entre la gente que está presente, ver los rostros entristecidos y dolientes de María, de San Juan Evangelista, de las demás santas mujeres. Y ya cuando muerto nuestro Señor, imaginar esa multitud volviendo a Jerusalén, batiéndose el pecho, golpeándose el pecho. El tercer preámbulo es demandar lo que quiero, la gracia y el fruto que espero en esta meditación. Será aquí dolor y confusión, porque por mis pecados muere Jesús en la cruz. Ya entrando en los puntos para esta meditación, quiero que meditemos las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz, para el cual me he servido también libremente del libro de las meditaciones de San Roberto de Bellarmino sobre las 7 palabras. Primer punto, primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lucas 23, 34. Imaginemos a Jesús en medio de un dolor inmenso tras la noche en prisión, la flagelación, la coronación de espinas y el camino del Calvario. Llevado entonces ahora al colmo del sufrimiento, es crucificado y deja oír su voz por primera vez desde la cruz. No se queja, no amenaza, no insulta, no pide para sí mismo, mas eleva al Padre una súplica por aquellos que lo crucifican, por los que como Pilato y los judíos han sido la causa de su pasión, por Adán y toda su descendencia, por todos sus enemigos y por lo tanto por nosotros mismos, por cada uno de nosotros. Pues, de acuerdo a las palabras del apóstol, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesús dice: Padre, perdónanos. Suplica al Padre, como diciéndole: yo, tu Hijo, en medio de todos mis tormentos, los he perdonado. Haz tú lo mismo, Padre mío, extiende tu perdón a ellos. Aunque no lo merecen, perdónalos por mí, tu Hijo. Acuérdate que también eres su Padre, pues los has creado, haciéndolos a tu imagen y semejanza. Muéstrales un amor de Padre, pues aunque son malos, son tus hijos. Como nuestro Señor intercede por nosotros ante su Padre. Consideremos entonces la magnitud del amor por nosotros contenidas en estas palabras de Jesús. El segundo punto, la segunda palabra: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Estas palabras las dirige Jesús al ladrón arrepentido, compañero suyo de condena. El ladrón que, según la tradición, se llamaba Dimas y que ahora celebramos como San Dimas. Este ladrón había reconocido humildemente sus pecados. Dijo en la cruz al otro ladrón: somos condenados con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y luego a Jesús pidió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Fue admirable cómo obró en ese último momento de su vida el Espíritu Santo sobre este hombre. Pensemos que el apóstol Pedro pocas horas antes había negado a su maestro, mientras que este ladrón lo confesó viéndolo clavado en una cruz. Posteriormente, al día siguiente, a los pocos días, a los 3 días, los discípulos de Emaús, desesperanzados, dijeron a Jesús, que se les aparece resucitado: nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero se lo dicen desesperanzados. Mientras que el ladrón pide con confianza segura: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El apóstol Tomás declara que no creerá en la resurrección hasta que haya visto y tocado a Jesús. En cambio, el ladrón, viéndolo crucificado a nuestro Señor y herido de pies a cabeza, no duda de que Él reinará después de su muerte. Por eso, ¿qué consuelo daría a Cristo este buen ladrón? Y nos lo podemos imaginar por la respuesta generosa que le da Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Elevemos a Dios también el pedido sencillo, pero lleno de fe, de esperanza, de amor, de devoción y humildad que realizó el ladrón a Jesús. Acuérdate de mí. Recemos así también. Si perseveramos en pedir esta gracia, especialmente en nuestras cruces, en los momentos difíciles de desolación, el Señor no dejará de darnos la misma recompensa. Tercer punto, tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Pensemos que el corazón de Jesús
no solo amó infinitamente al Padre, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, sino que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, nos amó hasta el fin. Lamentablemente nosotros no correspondemos a este amor como debiésemos. Sin embargo, en la Virgen María sí que encontró Jesús esa correspondencia perfecta que tanto deseaba su ardiente corazón. Y ahora, en la cruz, teniéndola a ella al pie de la cruz, su amada madre, Jesús pronuncia para ella estas palabras: mujer, que apunta a Juan, ahí tienes a tu hijo. En el terrible estado interior de Cristo, condenado por su propio pueblo, traicionado por un amigo, negado por otro y abandonado de casi todos, sintiendo como nunca las consecuencias de los pecados del mundo entero y sumido en la más oscura desolación, quiso Jesús en la cruz despojarse de lo más preciado que tuvo en esta vida mortal. Le habían ya despojado de sus vestidos, de su fama, de su salud, pero él voluntariamente quiso despojarse en su inmenso amor por nosotros de su Santísima Madre. En provecho nuestro, ahí tienes a tu madre, nos dice a cada uno de nosotros. Así nos ama Jesús, con esa totalidad, desprendiéndose de todo lo que Él tiene. ¿Cómo corresponderemos entonces nosotros a su amor? San Juan de la Cruz dice que amar es despojarse por amor de Dios de todo lo que no es Dios. Cuarto punto, cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. ¿En qué sentido se puede decir que Dios abandonó a Jesús en la cruz? Porque tenemos que pensar entonces en las uniones que Jesús tiene con el Padre para pensar que el Padre lo abandona. Y Cristo está unido al Padre por 5 modos, podemos decir. Primero, por una unión eterna en la esencia divina, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Segundo, por la unión hecha en la persona del Verbo mismo, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. En tercer lugar, por la unión de gracia y voluntad. Jesucristo como hombre estaba lleno de gracia y de verdad, dice San Juan en el prólogo, y siempre hizo lo que agradaba al Padre. Su voluntad era una con la del Padre, sonaban al unísono. Cuarto, estaba unido también por la visión beatífica. En la gloria estaba en unión de gloria, por la visión beatífica que gozó Jesús desde la encarnación, la visión de Dios. Y quinto, por una unión de protección, a la que se refiere Jesús cuando dice: el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo. Mateo 3:17. De estas 5 uniones del verbo de Jesús, el verbo encarnado, con el Padre, las primeras 4 son indisolubles. Pero la quinta, que era de la protección divina, es la que produce el abandono de Jesús en la cruz. Fue retirada temporalmente durante la pasión para permitir que Jesús realizara el sacrificio redentor. Entonces, ¿por qué realizan este abandono? ¿Por qué Dios Padre abandona así a su Hijo? Para que sufra. En primer lugar, por la grandeza y multitud de los pecados que la humanidad cometió contra Dios y que Jesús asumió para expiarlos Él mismo en su propia carne. En segundo lugar, por la grandeza y multitud de las penas del infierno, queriendo sufrir tanto para mostrarnos cuán grandes son esas penas. En tercer lugar, es el alto valor que tiene la gracia de Dios, por la cual nos hacemos agradables a Dios y que perdimos en el pecado, por el pecado. Jesús nos la devolvió
y mostrándonos con sus sufrimientos cuánto costaron, cuán grandes son esas gracias. Y nos las devolvió justamente sintiéndose Él mismo, el Hijo amado, separado de su Padre. La cuarta causa es la inmensa grandeza del reino de los cielos, que el Hijo de Dios nos abrió con su inmensa fatiga y sufrimiento. Para conquistarnos la vida eterna, el reino, fue necesario sostener un duro combate contra la muerte. Y para que el Hijo de Dios pudiera triunfar lo más gloriosamente posible en este combate, fue abandonado por su Padre. La quinta causa fue el inmenso amor que el Hijo de Dios tenía por su Padre, pues en la redención del mundo y en la extirpación del pecado, Él se propuso satisfacer superabundantemente en honor de su Padre, para lo cual quiso privarse de sentir el consuelo de su presencia amorosa. Quinto punto, quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Jesús pronunció estas palabras no al inicio de la crucifixión o de la pasión, sino justo antes de morir. Por lo tanto, aunque ciertamente era terrible la sed que padecía Jesús por la pérdida de tanta sangre, por todo el sufrimiento que había llevado esas últimas horas de su vida, pareciera que nuestro Señor dijo tengo sed tan al final, justo antes de morir, no para saciar la sed natural, sino en el mismo sentido en que se dirigió a la samaritana cuando le pidió de beber, como pueden ver en el 4º capítulo de San Juan. Aunque es cierto que está sediento por la sequedad de su cuerpo, esa sed pronto terminará. Sin embargo, la sed que sufre por el deseo de que los hombres conozcan por la fe que Él es el auténtico manantial de agua viva, y la sed que tiene de que el mundo se acerque a Él y beba de esa agua, es incomparablemente mayor. Dijo, tengo sed, para mostrarnos qué era lo que realmente lo consumía por dentro. La sed de nuestro amor, la sed de salvar las almas por las cuales estaban muriendo. Jesucristo nos dice a nosotros, tengo sed, sediento de nuestro amor y sediento de almas. ¿Qué haremos entonces para calmar esa sed que le atormenta? Sexto punto, sexta palabra de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Juan 19:30. Dios Padre había impuesto 2 tareas a su Hijo al enviarlo al mundo: predicar el Evangelio y sufrir por la humanidad. Ya había cumplido con la primera, y así dijo en la última cena: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Y también dice, todo lo que aprendí de mi Padre os lo he dado a conocer. Sobre la segunda obra, el sufrir por la humanidad, ahora, en la cruz, acercándose el momento de su muerte y a punto de terminar su misión, entonces Él puede exclamar, todo está cumplido, pues ha sufrido hasta lo indecible y no le falta sino morir. Todo lo que predijeron los profetas en relación a su vida y muerte lo había llevado a cabo. Poco antes de su pasión, Jesús dijo a los discípulos, miren, subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Y ahora, refiriéndose a aquello, puede decir, todo está cumplido. De parte de Dios, no hay ya más palabras que anunciar, ni sacrificios que ofrecer. Todo está cumplido. Ahora es nuestro turno de completar en nosotros la redención que nos ganó Jesucristo. Como aquello que dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Por eso tantas veces insiste, o tenemos que escuchar tantas veces aquello de San Ignacio. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Último punto, séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Lucas 23:46. Es la última palabra que Jesús pronunció en la cruz. Dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando un fuerte grito. En ese fuerte grito Jesús manifiesta que muere voluntariamente, pues era normal que un crucificado muriera de asfixia justamente cuando ya no tenía fuerzas para sostenerse en una posición que le permitiera respirar. Ciertamente lo último que se podría esperar de un crucificado o que se podría esperar de Jesucristo crucificado es que gritara antes de morir. Y tan raro fue esto que en su estupor, al ver y escuchar a Jesús gritando antes de morir, el centurión romano, dice San Lucas, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Cristo había dicho anteriormente: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Por decreto eterno del Padre, el Verbo se había encarnado y su primera palabra la había dirigido al Padre. Al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, como podemos leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Y ahora, en el último momento de su vida, consumando ese sacrificio que había ofrecido desde la encarnación, entregando su vida a las manos del que lo enviara al mundo, le dirige su postrera palabra, llamándolo con infinita confianza y amor: Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Muere Jesús en la cruz. Muere el que es la vida para ganarnos la vida eterna. Considera entonces cuánto Cristo quiso padecer por ti. Y mueve tu corazón a sentir dolor, tristeza y lágrimas, viendo cómo todo esto lo ha hecho y lo ha dicho Jesús por tus pecados y por tu bien. Y piensa qué debes tú hacer y padecer por Él en adelante. Pueden terminar esta meditación con un coloquio, hablando con Jesucristo crucificado por tu amor. También se puede hacer otro coloquio a la Santísima Virgen María, que, estando al pie de la cruz, nos fue entregada por madre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.